Bueno, y a esta hora de la noche hablamos de economía y sostenibilidad, lo que usted mencionaba hace un rato, ¿no? El tema de la ganadería quizá es uno de los dolores de cabeza más grandes en la deforestación, por ejemplo, en la Amazonía, todo un fenómeno, pero hay decisiones como de la Unión Europea que dice que no recibe ninguna carne que venga de lugares donde se ha deforestado. Es un tema muy serio, pero también hay abordajes, ¿no? Abordajes muy científicos. Claro, y muy interesantes y muy exitosos como el que encontró Juan David Laverde en el departamento del Bichada. Esta es la historia. A pesar de la documentada huella de carbono que produce en el medio ambiente, la ciencia podría tener las claves para reconciliar a la ganadería con el planeta. Hablar de ganadería sostenible hoy no es un oxímoron o una contradicción entre dos conceptos aparentemente antagónicos. Es más, ya existe un ejemplo de una finca ganadera en la Orinoquía colombiana donde se captura más carbono del que producen las miles de vacas que pastan en sus sabanas. Esta es la Hacienda Ganadera San José, ubicada en el corazón del Bichada, un laboratorio vivo donde estudios científicos han determinado que se captura más carbono del que se emite, un hito en la lucha contra el calentamiento global. ¿Cómo logró esta finca esta pequeña revolución? Aquí se los cuento. Científicos del Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, con sede en Palmira Valle, investigan desde hace años cómo reducir los gases de efecto invernadero que emite a la atmósfera la práctica ganadera. Uno de sus objetivos es mejorar los forrajes o pastos que consumen los animales para que estos tengan raíces profundas que puedan capturar el carbono bajo el suelo, incluso en tierras degradadas como las de la Orinoquía. Una alianza científica entre el CIAT, el Banco Mundial y la Hacienda San José ha permitido llevar a cabo este experimento de transformación de pasturas a gran escala con resultados sorprendentes. Los pastos originales de la finca fueron cambiados por semillas de África que no solo se adaptaron muy bien a las difíciles condiciones del Bichada, sino que echaron raíces de hasta 2 metros de largo que han permitido secuestrar bajo tierra el carbono que produce el ganado bovino. De eso se trata la Hacienda San José. Es un laboratorio vivo para atender la producción de proteína animal, alimentar al mundo y al mismo tiempo decimos enfriando al mundo para no tener el efecto de las emisiones, que es otra, tener un efecto positivo y una huella de carbono positiva. Gabriel Jaramillo Sanín, fundador y gestor de la Hacienda San José, sostiene que la lucha contra el calentamiento global es una obligación moral de la humanidad y que la ganadería tiene que encontrar mecanismos para descontaminar el planeta. Su hacienda hoy es un caso de estudio por el impacto en el cambio de pastos y los hallazgos de captura de carbono en raíces de más de 1 metro de profundidad. De hecho, ya hay publicaciones científicas con revisión de pares académicos sobre el milagro de la Hacienda San José. Estos pastos se enraizan, descompactan el suelo, por fotosíntesis absorben y traen CO2 para que no se vaya para la biosfera a empeorar el calentamiento global, sino que los trae, y se usa la palabra secuestrarlos, guardarlos por miles de años debajo de la tierra. Y a eso lo llamamos agricultura regenerativa, que es alimentar el ganado con el pasto, pero al final de ese periodo tener un suelo mejor. Jacobo Arango es científico senior del programa de forrajes tropicales del CIAT y lleva años documentando lo que está ocurriendo en la Hacienda San José. Junto a investigadores de distintas partes del mundo, incluida la Universidad de Stuttgart en Alemania, Arango ha podido evidenciar las bondades de estos forrajes en el Bichada y las posibilidades que se le abren al mundo ganadero con estos hallazgos. Lo que hay que entender es que los sistemas ganaderos son sistemas netos emisores, porque tienen rumiantes, entonces siempre están poniendo carbono en la atmósfera. Entonces lo que hay que hacer es buscar formas en las que se reduzcan esas emisiones o por el otro lado se aumenten las capturas, y eso es lo que estamos haciendo con estos pastos, porque estos pastos tienen la capacidad de capturar el carbono y ponerlo en capas profundas de la tierra. Estoy hablando de 1 o 2 metros de profundidad, donde el carbono se puede acumular
en una mayor cantidad y puede permanecer más tiempo en el suelo. Arango, biólogo molecular con doctorado en biología celular de plantas, dice que es posible tener una producción ganadera a gran escala que sea ambientalmente sostenible. Entre 2017 y 2023, sus estudios en la hacienda San José demostraron que, por increíble que parezca, ese hato ganadero capturó más carbono del que produjo. Todo gracias a las raíces de las plantas que comen los animales. Normalmente las pasturas y las plantas que utilizamos para la agricultura extienden su sistema de raíces solo en los primeros 30 centímetros. Y eso es lo que se contabiliza para la huella de carbono. Sin embargo, estas pasturas son capaces de crecer y desarrollar raíces hasta 2 metros de profundidad. Hasta el momento lo que hemos cuantificado es el carbono que va hasta 1 metro de profundidad. Entonces lo que hacen estos pastos es por fotosíntesis capturar el CO2 o el carbono que está ya en la atmósfera y que ha sido emitido por cualquier otra actividad, y parte de ese carbono lo ponen en el suelo. Eso lo hacen todas las plantas. Cuando se ponen las capas superficiales, gran parte de ese carbono vuelve a la atmósfera, y eso es lo que se conoce como el ciclo del carbono, captura y vuelve a la atmósfera. Sin embargo, aquí como lo ponen en partes profundas del suelo, hay mucha más probabilidad de que ese carbono se quede en el suelo y contribuya así a una reducción de la huella de carbono. La ciencia, de nuevo, mostrándonos el camino para contrarrestar de alguna manera el apocalipsis climático que nos acecha en la trasescena. Jacobo Arango asegura que falta todavía mucha más inversión e investigación para consolidar modelos de forrajes para ganadería cuyo impacto pueda medirse de forma global, pero también está convencido de que están transitando el camino correcto para armonizar el negocio de la producción ganadera y el cuidado por el planeta. Pues yo, como científico, el llamado que haría es a basarse en la ciencia y en los datos, en los hechos. No dejar de pronto de un lado un poco las pasiones y las ideologías y mirar los hechos de que aquí en la Altillanura tenemos una oportunidad de desarrollar una industria para producir alimentos, no solo alimentos de origen animal, sino otro tipo de alimentos para abastecer a Colombia y el mundo. David Jaramillo, gerente general de la hacienda San José, cuenta que este proyecto de ganadería sostenible lleva 10 años y que han construido un sistema de bienestar animal y seguimiento genético que ha logrado mejorar la producción de bovinos y reducir el número de hectáreas por animal. En las sabanas normales en la Orinoquía, no solo se requieren 17 hectáreas para tener una vaca, sino que también exige de la quema constante de esas praderas para poder conseguir tener esos animales nutridos de alguna forma. Nosotros hemos bajado o eficientado eso a 1 cabeza por hectárea. Entonces somos 17 veces más eficientes de lo que es el promedio en la Orinoquía colombiana. En relación con los hallazgos científicos sobre la captura de carbono, Jaramillo añade que están evaluando entrar al mercado de bonos de carbono. Sí, en una finca ganadera. Como conclusión tenemos que por cada kilogramo producido en la hacienda San José emitimos 8 kilogramos de CO2 equivalente, pero en ese mismo proceso estamos capturando 24 kilogramos de CO2 equivalente. Si nosotros sacáramos un ternero neutro en carbono al mercado, todavía tendríamos un remanente de 16 kilogramos de CO2 equivalente, pues que finalmente es posible incluso vendérselo a otras industrias que no son capaces de capturar carbono en su modelo de producción. Esto tiene prueba científica y el mundo científico ya lo considera como una verdad. Estamos en el último proceso de certificación para poder monetizar esos bonos de carbón próximamente. Según las cuentas de los científicos, en los próximos 30 años el mundo va a tener 2.500 millones de personas más, para lo cual se necesitarán 7.500 millones más de porciones de comida al día. Hay que garantizar la soberanía alimentaria de todo el planeta y hay que hacerlo al tiempo que combatimos el cambio climático. En el CIAT, esa obsesión es materia de estudio diario. Fuimos hasta Palmira para conocer sus instalaciones, constatar las investigaciones que están desarrollando sobre las plantas que consumen los bovinos y el seguimiento a las semillas que están monitoreando con sus raíces profundas. Es un mundo bastante integrado. Joe Tom, genetista y director del CIAT, está seguro de que la ganadería puede ser amigable con el medio ambiente.
Para mí es una realidad a base de datos que tenemos de décadas de investigación, donde la parte clave es la base genética que tenemos, los estudios que estamos haciendo. La actividad del centro son siempre cómo podemos facilitar la divulgación del conocimiento que estamos generando con talento colombiano y talento internacional para el beneficio del país. Juan Andrés Cardoso, ecólogo e investigador del CIAT, sostiene que debería poderse corregir el impacto de las emisiones de la ganadería en la atmósfera y que para eso trabajan sin descanso. Acá estamos tratando de ver cuáles plantas tienen mayor potencial de acumular carbono en suelo. Entonces acá estamos evaluando 180 diferentes tipos de plantas por sus sistemas de radiculares y cómo esas raíces crecen en el tiempo y cuántas esas raíces se mantienen ahí en el suelo, etcétera, etcétera. Entonces acá estamos tratando de identificar cuáles plantas tienen esa capacidad, pero sobre todo qué plantas son capaces de adaptarse a diferentes ambientes. O sea, no todas las plantas se pueden adaptar a diferentes ambientes. Obviamente, los pastos que han logrado el milagro en la hacienda San José en el Bichada son muy distintos de los que se usan en otras regiones del país, en donde además no hay mediciones científicas sobre sus raíces. Cada suelo es diferente y tiene condiciones que necesitan estudiarse a profundidad para encontrar los mejores forrajes que ayuden a capturar más carbono. La ciencia, en todo caso, nos empieza a marcar una ruta.